La mayor operación minera de Centroamérica, Cobre Panamá, se vio suspendida hace unos años. ¿Cómo evoluciona ese caso? Hablaremos con el protagonista. Gracias por estar en un nuevo capítulo de Pulso Minero. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. El caso Cobre Panamá estremeció a la industria minera a nivel mundial. Estamos en este nuevo capítulo de Pulso Minero con Sorel Morales. Él es director ejecutivo de la CAMIPA, la Cámara Minera de Panamá. Hola Sorel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro set, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias, María Eulalia. Feliz de estar aquí conversando contigo y sobre todo sobre este tema minero que yo creo que a ambos nos apasiona muchísimo. Y bueno, también feliz de poder contarte al respecto de cómo van las cosas acá con este inédito cierre de una mina que representaba el 5% del Producto Interno Bruto del país y el 78% de las exportaciones. Es definitivamente uno de los casos más estremecedores, porque, y ya iremos hablando de esto a lo largo de la conversación, pero tal vez empecemos por el principio. Cobre Panamá estaba operado por First Quantum. Cuéntanos justamente cuál era el impacto en la macroeconomía panameña, cómo estaban siendo operadas esa mina, qué beneficios traía al país y qué beneficios traía a las comunidades, Sorel. Bueno, mira, el impacto macroeconómico creo que con dos cifras te lo mencioné de manera general, que es que esa mina representaba el 5% del Producto Interno Bruto, el 78% de las exportaciones de bienes de Panamá, alrededor del 2% de la empleomanía del país. Es decir, esa mina generaba alrededor de 7.500 empleos directos y indirectos alrededor de 40.000. O yo creo que era un poco más porque a la hora de la verdad, después del cierre, las estadísticas mostraron que habían quedado cesantes alrededor de 57.000 personas. 57.000 personas. O sea, es un número muy alto para un país de 4 millones de habitantes. Eh, Además, durante todo este cierre, durante todo este periodo de cierre, desde noviembre de 2023 hasta la fecha, de acuerdo a un estudio presentado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y que ha sido avalado por otros estudios que han hecho otras instituciones acá a nivel nacional, Panamá ha dejado de percibir más de 6.000 millones de dólares durante todo este tiempo. Wow, wow. Ese es un lujo que no puede permitirse un país como los nuestros, Sorel. No, no, indudablemente que no. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer en estos países es precisamente diversificar la producción. ¿Y eso qué significa? Que en el fondo lo que necesitamos es que más fuentes de ingresos. Y sobre todo si estos ingresos eh, contemplan las exportaciones de bienes que son las que generan ese dinero fresco que entra al país y que en gran medida, si estamos hablando del caso de la minería, va al bolsillo de la gente, es decir, va a la economía de la calle, que es lo que llega más directamente a las personas. Sabemos que lo que va como ingresos fiscales, pues tiene que transitar por toda esa caja negra del Estado y generalmente las personas no lo perciben, pero lo que sí se percibe es lo que va a la calle, es decir, las compras locales, que en el caso minero y en el caso de Panamá, estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de dólares en compras locales anuales. Es increíble. Eh,
Ya vamos a ir profundizando un poco más, pero esta paralización se da en el año 24, si no estoy mal. ¿Y cómo, cuál es el detonante o bajo qué argumentos se ancla la autoridad de turno para parar la operación? Bueno, fue un conjunto de factores. Primero que la empresa tenía un contrato, el Código Minero establece que los contratos de concesiones mineras son por la vía administrativa, es decir, no tienen que ir al Congreso. En 1977, cuando se hizo el primer contrato de esta empresa o de este proyecto, porque era una empresa diferente, o unas empresas diferentes en aquel momento, se hizo un contrato ley. Es decir, se llevó hasta el Congreso buscando seguridad jurídica porque desde aquel momento, con un estudio de factibilidad que se había hecho, se veía que iba a ser una inversión enorme el poder construir esta mina. La construcción de la mina comienza en el 2011, luego de que se presenta un estudio de impacto ambiental que costó $18 millones. Wow. Y que ha sido el estudio de impacto ambiental más completo, más extenso y más detallado que se ha hecho en este país. Y que creo que es el primer estudio de impacto ambiental que se hizo en el país que contempla las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la dimensión social, la dimensión económica y evidentemente la dimensión ambiental. Luego ese contrato fue declarado inconstitucional en 2017, cuando ya estaba a un año y medio de entrar en operación la mina. Fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, la empresa pidió unos recursos de aclaración que demoraron la entrada en firme de el mandato de la Corte Suprema de anular el contrato hasta diciembre de 2021, y fue en ese mes cuando comenzaron las negociaciones de otro nuevo contrato ley. ¿Sí? Ahí ya vemos un gravísimo error y una afrenta a la seguridad jurídica. Un contrato ley que ya estaba, después que se le da la vuelta, se reinterpreta, y ahí ya hay una primera alarma. Ya ahí hay una enorme primera alarma, muy sonora, por cierto. Luego, en el 2021, se comienza a negociar un nuevo contrato. El gobierno en ese momento, o el gobierno de turno en ese momento, y la empresa tuvieron un tiempo de negociación bastante dilatado, es decir, comenzaron en diciembre de 2021 y no fue hasta octubre de 2023 cuando terminaron la negociación y salió a la luz el nuevo contrato. Es decir, prácticamente 2 años estuvieron negociando este contrato. Este contrato, al momento de llevarse al Congreso, acá le llamamos Asamblea Legislativa, entró en la arena política y entonces en primera instancia fue aprobado por el Congreso. Luego de hacer algunas recomendaciones y pedir modificaciones al contrato. Y luego de eso fue sujeto de una demanda de inconstitucionalidad por un grupo de abogados. ¿Qué papel en ese momento, Sorel, qué papel ha jugado, crees tú, las agendas oscuras? Es decir, no es no es un secreto, pero toda la región, Centroamérica, Sudamérica, está permeado por el crimen organizado. ¿Qué papel tuvieron ellos en en esta campaña jurídica y comunicacional? Bueno, precisamente para allá iba. Es que un grupo de abogados que de algún lado tienen que sacar financiamiento, indudablemente, para hacer lo que hacen, demandó esto ante la Corte Suprema, y coincidió todo esto con que el año siguiente, en mayo, había elecciones. O sea, estábamos prácticamente metidos en un periodo electoral. Ese fue otro pequeño error que cometieron
que se cometió en ese momento. A lo mejor hubiese sido tener un periodo de espera hasta después de las elecciones, que el nuevo gobierno ya se encargara de buscar la aprobación del contrato o ver qué se hacía con el nuevo contrato. Pero se hizo así y entramos entonces en una arena política exacerbada. Pero además estaba exacerbado la animosidad de la gente por el hecho de que habíamos estado, el gobierno anterior fue un gobierno que tuvo muchos problemas de corrupción, de temas muy oscuros que se vieron a través de todo el tema de la pandemia, y esto generó un hastío de parte de la gente. Entonces, y una pérdida total de confianza en el gobierno anterior. Entonces se juntaron toda esta cantidad de factores y la gente se fue a la calle en contra del contrato de la mina. Evidentemente, se le preguntaba a la gente cuando estaba allá y todos opinaban que estaban en contra del gobierno, en contra de la corrupción, en contra de la mina, algunos en contra del contrato minero, los otros en contra de el alza de los precios, el otro en contra de que no se estaban ejecutando obras de infraestructura, el otro. Fue una cantidad de factores que se unieron y generaron toda esta explosión popular que entonces presionó al gobierno y a la Corte Suprema a tomar una decisión política al respecto del tema del contrato, porque en realidad si se analiza bien el fallo de inconstitucionalidad, tiene muchas cosas que habría que poner en tela de duda. Pero bueno, claro, lo que vemos en este caso es como un manejo político de un tema puntual, de un tema técnico, puede afectar ya no solamente a ese inversionista, a esa mina, a esa compañía, sino a todo un país, aunque políticamente sea lo que en ese momento empujó toda la carga electoral que se vivía en Panamá en ese momento. Sabemos que hubo una auditoría revelada hace muy pocas semanas. ¿Qué dice esa auditoría respecto a la gestión de Cobre Panamá? Ahora, antes de la auditoría te termino de contestar la pregunta que me hiciste, porque no te contesté una parte, y es de que previo a la mina, en el área donde está la mina, que es un área donde hay 3 áreas protegidas, que son que antes de que la mina llegara allí, a la etapa de construcción, nunca fueron protegidas. Realmente, solo eran protegidas en papel. Y que era un corredor de tráfico de lo que nos podamos imaginar. ¿Ok? El paso del Darién, por ejemplo. Exactamente. Entonces, y plagado de minería ilegal. Entró la mina y la mina accionó la presencia del gobierno. Se construyó un puerto, se construyó una carretera hasta el puerto, se construyó un mineroducto hasta el puerto, había presencia de todas las entidades del Estado, el servicio aeronaval estaba en el puerto, todo ese tipo de cosas. A alguien se le tuvo que dañar el negocio, aparte de que los mineros ilegales, a raíz de toda la tecnología y los mecanismos de vigilancia que tenía la empresa y de monitoreo, se daban cuenta dónde había una explotación ilegal y enseguida lo denunciaban. Entonces, eso era uno de los eslabones importantes, digamos, de la economía, esta oscura que había. La minería responsable en Panamá estorbó a un montón de actividades ilegales alrededor que finalmente terminaron financiando la campaña jurídica. Y nada más te cuento que se habló mucho de los guerreros del mar que cerraron el puerto de la mina. Nosotros estuvimos mirando y viendo algunos videos y todas esas cosas, y de gente de las comunidades que nos comentaban nosotros que esas lanchas tenían todas 2 motores de 300 caballos como mínimo, que valen cualquier cantidad de dinero, y una antena de Starlink. Esos no son pescadores precisamente.
¿Cuánto cuesta una lancha así? Nada más los motores deben costar por lo menos $50,000. Entonces, un pescador artesanal, que era como se hacían pasar, no tiene la capacidad económica para conseguir eso, y mucho menos para decir, oye, yo voy a poner una antena de Starlink en mi lancha rápida. Entonces, yo creo que con eso te explico realmente qué son estas cosas, porque al final, como vemos el caso de Cruzitas en Costa Rica, ¿qué es lo que hacen los opositores radicales a la minería? Es promocionar precisamente la minería ilegal y otras cosas. Claro, y es el mismo libreto, Sorel, que vemos en varios países de la región. De hecho, en el Ecuador tenemos un caso parecido. En 2018 se paralizó un proyecto que había apenas entrado en producción, Río Blanco, en la provincia de La Suay. Sí, porque no había habido consulta previa, en una zona donde no se aplicaba la consulta previa. Bueno, lo cierto es que todos esos activistas han desaparecido y parecen que están muy cómodos con lo que está pasando en esa zona ahora, y es que desde hace varios años esa es una zona de mineros ilegales, está absolutamente tomado, pero han desaparecido los activistas. Es medio extraño que haya protestas por un tema, pero la minería ilegal está ahí Sí. y parece que con eso sí no tienen ningún problema, no se sienten incómodos. Sí, ese es el caso, y es un caso que se está dando, como bien tú lo dijiste, en todo este territorio de la región nuestra, o sea, básicamente en todo el norte de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Eh, Evidentemente también sabemos que esta es una zona de paso para todas esas cosas que van para el norte, es decir, que no deberían ir y que no deberían existir, pero que van para allá. Pero entonces, y estamos hablando de esta delincuencia transnacional. Así es. Pero bueno, vamos al tema de la auditoría. Una de las cosas que pasó durante esas protestas y todo es que la gente salió a protestar porque los activistas, todo esto, y quienes todos se ponían, decían que, bueno, en la mina la gente se estaba muriendo de cáncer. Ujú, Todos ujú. los ríos de la mina estaban contaminados, que se usaba cianuro y mercurio en la mina, que además de todo se estaban contaminando todas las aguas. Este es El peor de los mundos, dantesco todo. o sea, un panorama dantesco, pero ¿qué pasa? La gente en ese momento político y en ese momento, ¿qué hizo? Convirtió en creencia, es decir, creyó todo eso. ¿Y qué sucedía? Cuando tú le mostrabas los datos a la gente inmediatamente los rechazaba. ¿Por qué? Entraban en ese fenómeno de disonancia cognitiva. O sea, yo tengo esta creencia Ah, estás demostrando lo contrario, pero yo lo rechazo porque ya para mí es una creencia, claro, como creer en Dios. claro. Entonces, eso se dio, pero ¿qué pasó? Nosotros en la Cámara Minera nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué hay que hacer? Si la verdad se ha sepultado, lo que hay que hacer, y esa fue la respuesta, es volverla a reflotar. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para eso? Enseguida nosotros le propusimos al Ejecutivo, en aquel momento, que era el gobierno anterior, oigan señores, aquí la salida es una auditoría integral de la mina. Porque no es una auditoría de cumplimiento, sino una auditoría donde se va a calificar la gestión. ¿Ok? Entonces, evidentemente se califica en base al cumplimiento, pero esa Claro. auditoría va un poquito más allá. Y ese poquito más allá es muy importante para esto. Entonces, además de todo eso, se hizo la tarea durante este tiempo de divulgar lo que realmente estaba pasando en la mina y demostrarle a la gente que cómo era posible que en la ciudad capital, donde están los 7 ríos más contaminados del país y que son uno de los ríos más contaminados del mundo, la gente estaba protestando porque decía, alguien le dijo que en las poblaciones alrededor de la mina, los ríos estaban contaminados, donde era el problema no era realmente de la mina. En la mina no hay ningún río contaminado y eso lo demostró la auditoría.
Los ríos contaminados están acá donde estaba la gente protestando por la contaminación de los ríos que no estaban contaminados. O sea, valga la redundancia decirlo de esta manera, no es que es tan loco que es así. Es que finalmente así se propagan el miedo y así también se propagan los mitos, ¿no? El ser humano idealmente debería tener un pensamiento crítico basado en datos, basado en ciencia, pero normalmente y en poblaciones donde a veces no llega la educación, pues estos pensamientos mágicos se inflaman, ¿no? Como gasolina y fuego y explotan. Eh, Bueno, evidentemente lo bueno de toda la historia es que este nuevo gobierno que asumió a mediados del año 2024 decidió llevar adelante la auditoría integral. Eh, eh, en ese interín y hasta que la auditoría integral se inició, que fue en diciembre del año pasado, de 2025, nosotros, la Cámara Minera, la empresa, hicimos un gran esfuerzo en educación a través de las redes sociales, a través de todos los medios posibles que se dieran. Y en el caso de nosotros como Cámara Minera, lo que tratamos de hacer fue de que se nos viera como lo que somos, un gremio técnico, ¿sí? Que con seriedad estaba informando a la gente y tratando de llevar la educación a ellos al respecto de esto. Al final, ¿qué resultó? La gente comenzó a entenderlo. Y otra cosa muy importante, tú no puedes pensar que eliminas el 5% del Producto Interno Bruto y el 78% de las exportaciones de bienes sin consecuencias. claro, exacto. Y esto en un país como el nuestro le pegó en el bolsillo a la mayoría de la gente en el país. En este momento estamos pasando por una crisis de empleo. A pesar de que el canal está funcionando a máxima capacidad, a pesar de que el centro logístico les está yendo muy bien por el tema de todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, a pesar de eso, tenemos una enorme crisis de empleo en Panamá. Estamos hablando de que el desempleo, en cifras oficiales, anda entre el 9 y el 10%. Yo pienso que es más. Uh-huh, uh-huh. Eh, 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 y la gente ha comenzado a pensar, bueno, ¿cómo es posible que a pesar de que supuestamente el país está creciendo en números de producto de crecimiento, estos números no se reflejan en la calle porque hay un altísimo desempleo y un altísimo grado de informalidad en el país en este momento? Y evidentemente esto les ha hecho que les afecta el bolsillo, y al afectarse el bolsillo la gente entonces se detiene un poquito y razona. Desafortunadamente tiene que ser así. Claro, claro. Obviamente esta es una conversación que amerita otro podcast. Yo te comprometo desde ya, Sorel, a hablar de la evolución de este caso. ¿Y por qué? Porque definitivamente toda nuestra solidaridad con Panamá, con la Camipa, con Cobre Panamá, lo que ha sucedido es verdaderamente infame. ¿Cómo puede ser que el crimen organizado logre parar un proyecto afectando a la industria, yo te diría a nivel mundial? Este fue un remesón a nivel mundial de la industria, pero también nos deja muchas lecciones. Las lecciones de que es un mismo libreto que se repite casi igualito en muchos países. En países donde de pronto la institucionalidad no es lo suficientemente fuerte y por ahí permean todas estas iniciativas. Lo suscrito no necesariamente es para siempre, pero ya hay un compromiso, no se puede romper esa seguridad jurídica. Y hacemos votos porque la reapertura de Cobre Panamá se dé y se dé pronto, por el bien de los panameños. Cuando eso suceda, te comprometo desde ya, el tiempo un poco ya se nos queda cortito para el podcast, pero te comprometo, Sorel, para que cuando esto
se resuelva y haya ya una reapertura, que hacemos votos para que así sea así, nos vuelvas a acompañar y sigamos esta conversación. Cuando tú quieras, y si quieres, yo creo que la conversación se quedó como inconclusa porque faltan aspectos muy importantes que no pudimos tocar. Yo creo que teníamos media hora, ¿cierto? Ya estamos casi... No, teníamos 15. Pero ha parecido 5. Pero no, cuando quieras, con muchísimo gusto, tomemos nota de dónde quedamos, porque hay cosas muy interesantes, porque tú acabas de mencionar algo bien interesante que fue las lecciones aprendidas. Aquí hay muchas lecciones aprendidas. Por un lado, nada más por mencionarte dos de ellas, es de que si tú estás haciendo las cosas bien, tienes que decirlo. Eso del bajo perfil, lo que está haciendo es darle el control de la narrativa al enemigo, y en este caso a la posición de la minería. Y cuando ya te das cuenta y sales, porque ya te toca salir, pasa lo que pasó aquí. Ya ellos controlan la narrativa y queda muy difícil revertir eso rápidamente en la gente. Por un lado eso, y por el otro lado, hay veces que pensar en que tener una mayor seguridad sobre la misma inversión o lo que fuera, no es el camino correcto, ¿sí? Sobre todo en el caso de temas legales que tienen que ver con contratos técnicos. Yo creo que hay una cosa sabia que establecen las constituciones de nuestros países, y es que los contratos para otorgar derechos del subsuelo, en casi todas las constituciones de América Latina, son de orden administrativo, es decir, no tienen que pasar por el Congreso, y eso tiene que ver con la complejidad del sector. Así que eso fue otra de las cosas que yo creo que quedó como aprendizaje. Y hay otra cosa más, y entiendo que estamos cortos de tiempo, así que yo creo que cuando tú me digas nuevamente, conversamos y anotemos que quedamos en este punto para seguir sin dejar nada en el tintero. Claro que sí. Sorel, bueno, te reitero nuestro agradecimiento por este espacio, nuestra solidaridad con ustedes, y esperamos que estas lecciones aprendidas que tú nos has compartido hoy, pues llegue también a oídos de las autoridades de nuestros países, ¿no? Que no permitamos que los rumores se inflamen y se expandan como el fuego y que nos quemen vivos a todos. Eso es retraso, eso es falta de gobernanza, eso es dejar a nuestros recursos y nuestros países a merced de quienes en realidad no quieren desarrollarlo, sino quieren más bien apoderarse de una manera ilegal y fantasmagórica como es el crimen organizado. Te quiero agradecer mucho, te mando un abrazo desde Quito y seguro continuaremos esta conversación. Y te devuelvo el abrazo desde acá, desde Panamá, y te agradezco también muchísimo, y sobre todo la solidaridad que tú, tanto como muchos amigos y colegas de América Latina que tienen que ver que tenemos todos que ver con el sector minero, me han manifestado siempre esa solidaridad y el apoyo con todo este tema. A mí y a todos los que estamos acá en la Cámara Minera y en la empresa lidiando con este problemita en el que nos hemos metido. Que pronto se solucione. Muchas gracias. Muchas gracias, Sorel Morales, director ejecutivo de la CAMIPA, y a ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado en otra edición de Pulso Minero.